Las temáticas en juegos de mesa siguen sorprendiendo y hoy vamos a conocer un juego que nos invita a cumplir de cierta forma un sueño que quizás muchos tuvimos en la adolescencia o incluso en la adultez. Quizás algunos también lo están soñando al día de hoy. Nunca es tarde para cumplir los sueños, pero también es agradable cuando se puede cumplir a través de un juego. Y ese juego es Rock Hard 1977. Esta copia, gracias a Devir Chile, es un juego bastante simple en cuanto a cómo funciona desde sus reglas, colocación de trabajadores en su esencia, pero la temática y cómo se desenvuelve el juego a través de ciertas rondas y cómo va evolucionando nuestra carrera musical es quizá el punto fuerte de este juego. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes de Rock Hard 1977, que está hecho para 2 a 5 jugadores, donde el objetivo es ser la persona con mayor puntos de fama al final del juego. Reglamento que se ve un poco extenso, de hecho el mismo manual dice: en un principio Bohemian Rhapsody y otras canciones más también eran consideradas extensas, y la intención es más que nada no tener que estar durante la partida revisando Google o algún video tutorial extra para poder entender bien cómo funciona el juego. De hecho, muchos componentes que vamos a ir conociendo en detalle. Las reglas no son tantas, el seteo igual tiene algunos pasos que seguir, los vamos a ir conociendo, pero la estructura misma de cada ronda no es compleja. Vamos a entender rápidamente cómo funciona, lo que tenemos que hacer, cómo se debe hacer. Hay varias decisiones que tomar, pero en general el juego es bastante directo con lo que hay que hacer. Y ese que hay que hacer es alcanzar la fama. Así que vamos a ir recorriendo y evolucionando distintos elementos, sobre todo los que están aquí en el tablero personal, que ya los vamos a ir conociendo. Quizá un punto de partida interesante es precisamente este tablero personal, donde cada jugador va a recibir uno de ellos con esta forma de amplificador, y hay que armarlo en la primera ocasión. Trae instrucciones con respecto a cómo se arma. He visto algunas dificultades por ahí técnicas con el armado, pero en general trae hartas piezas que tenemos que unir por la parte de acá atrás y por la parte de acá adelante. Y una vez unidas ya no hace falta volver a armarlo, queda aquí de esta forma. Y aquí encontramos los tres principales indicadores del juego: talento, reputación y canciones. Los royalties y los antojos tienen que ver con otras mecánicas que ya las vamos a estar conociendo, pero cada jugador va a recibir siempre uno de estos tableros. Tenemos cartas, muchas cartas en diferentes tipos, los vamos a ir conociendo a medida que las vayamos presentando y utilizando para no marearlos con tanta información, porque algunas se usan durante toda la partida, algunas solo para el seteo, se hacen un par, así que hay de todo un poco en cuanto a cartas. Tenemos a los protagonistas y las protagonistas de este juego, que son los músicos. Son 10 tarjetas de músicos, una para cada jugador, que por cierto al reverso traen una pequeña biografía totalmente accesoria al juego. Incluso pueden ustedes inventar sus propias historias, pero lo importante es que aquí tenemos varias información que vamos a usar durante la partida. Distintas habilidades, algunos usan algunas fichas en particular, así que ténganlas ahí en consideración. Son 10 personajes muy distintos unos de otros. Para cada músico tenemos también una ficha representativa en acrílico. Me encantó el material, por cierto, de este juego. Y de hecho, les adelanto un poco, estas piezas traen un pequeño plástico protector que tienen que sacar la primera vez que lo jueguen. Por ejemplo, vamos ahora a pasar rápidamente a las piezas de cada jugador, pero si se fijan, aquí tengo esta pieza de color naranja, que aquí trae algo un poco opaco. Esto es porque se puede sacar con mi máximo esfuerzo e intentando perder el menor tiempo posible. Obviamente iba a pasar esto, perfecto, ahí está. Yo se lo puedo sacar. Entonces este plástico se bota simplemente y no sé si se ve bien aquí en el video, pero este acrílico está muy bonito, así que muy adecuado para el contexto de juego. Así que aprovechando el impulso les muestro que cada jugador va a tener un set de piezas. No están representadas directamente por algún color de sus músicos, sino más bien vamos a ir utilizando estas piezas de músicos sobre este pequeño soporte. Así que ahí sí impregnamos de nuestro color a ese músico. Y aquí encontramos una estrella para indicar la puntuación. Tenemos cubos que van a ser utilizados de diferentes formas durante la partida. Un contrato discográfico, una uñeta para poder indicar el orden de turno, que por cierto es funcional, así que maravilloso detalle. Y un pequeño indicador de on y off relacionado con nuestro subidón de azúcar, porque en este juego no hay drogas, no consuman drogas, las drogas son malas, pero lo que sí hay son caramelos. Porque obviamente en el 77 nadie consumía drogas, sino que consumían caramelos. Que de hecho esta es más bien una representación de aquella sustancia o aquellas situaciones que nos suben la adrenalina, por decirlo de alguna forma. Esa es la intención detrás de la representación del caramelo.
Por eso en el tablero tenemos también un indicador de antojo relacionado con nuestra azúcar y también algunas cartas de subidón de azúcar. Ya la vamos a estar ahí conociendo cómo se adquiere el caramelo y cómo se usa porque es bastante útil durante la partida. Tenemos algunas fichas relacionadas con el seteo y lo que va a determinar el orden del siguiente turno. Algunas incluso tienen ahí puntuación. Y también tenemos asistentes o ayudantes que vamos a tener que contratar durante la partida para poder hacer mejores acciones. Tenemos también fichas de faltar al trabajo, porque como buena vida de músico, a veces hay que faltar al trabajo para poder dedicarse a la música. Y también tenemos un indicador de ronda y un dado. Finalmente tenemos también cartas de resumen, una para cada jugador, y una carta especial que se usa en el modo para 2 jugadores. Hay algunas diferencias pequeñas para 2 a 3 jugadores versus 4 y 5 jugadores, que los vamos a ir revisando enseguida, pero esta carta de estrella emergente solo se usa en partidas para 2 jugadores. Un elemento que es muy curioso también en este juego es la presencia de billetes. Es dinero con forma de dinero. Obviamente tiene por aquí y por allá algunos dibujos y otros elementos, pero es fácilmente confundible con dinero de verdad. Fíjense en el centro que tiene números, no presidentes, así que no los engañen ni utilicen este dinero para engañar a nadie, por favor. Mantengamos ahí la seriedad. Y finalmente un tablero. Voy a despejar aquí la mesa para poder mostrarlo, que tiene un lado para 2 a 3 jugadores y otro lado para 4 a 5 jugadores. Tenemos aquí el tablero central que vamos a usar según la cantidad de jugadores, que tiene un par de diferencias mínimas, ya las vamos a ver, pero lo más importante es identificar 3 zonas. La zona del día, de noche y de madrugada, porque aquí vamos a hacer nuestras acciones. También hay ciertas zonas más bien transversales que permiten hacer acciones durante cualquiera de esas 3 fases, pero esta información es muy importante tenerla fragmentada en ese sentido, día, noche y madrugada. En este lado, para 4 a 5 jugadores, tenemos estas zonas, por ejemplo, de aquí, que son locales de ensayo, con 2 espacios disponibles, y la zona del estudio de grabación también con 2 espacios. Pero si nos vamos aquí al lado para 2 a 3 jugadores, vamos a encontrar que solamente hay un local de ensayo por lugar y también un estudio de grabación. Y vamos a hacer un ejemplo para 2 jugadores, o quizás 3, ahí vamos a decidirlo durante el camino. Así que vamos a usar este lado, pero como digo, grandes diferencias no tenemos. Entonces, para el seteo, en este tablero vamos a hacer hartas cosas, vamos a ir dejando diferentes cartas en distintas zonas, y es bastante intuitivo una vez que uno entiende la simbología. Así que el primer seteo puede demorar un poco, pero después va a ser bastante fácil. Por ejemplo, tenemos aquí la zona de subidón de azúcar, vamos a revolver todas las cartas de subidón de azúcar y las vamos a dejar aquí. Esta zona de aquí es para los asistentes, no hace falta dejarlos todos, sino que más bien podemos dejar un pequeño montón, difícilmente se van a utilizar todos. Y tenemos que dejar aquí algunos disponibles. No importa si es arriba o abajo, es simplemente para indicar que están ahí. Después tenemos una zona aquí arriba para los eventos. Vamos a barajar todas las cartas de evento y vamos a dejar la pila aquí para ir revelando una en cada ronda. Y estas 3 zonas de bonificaciones de producción, de actuación y de publicidad van a usar solamente una carta por partida. Tenemos hartas cartas en este sentido y vamos a usar solamente una. Así que vamos a barajar cada una de estas barajas por separado. Vamos a elegir una de estas cartas y las vamos a dejar aquí en su zona correspondiente. El resto vuelve a la caja, así que factor de rejugabilidad también ahí presente. Vamos a dejar aquí estas 3 cartas. Aquí en esta zona indicamos en qué ronda vamos. Vamos a utilizar nuestro marcador de ronda que se me perdió. Aquí está, lo he dejado por el otro lado. Esto es un calendario, básicamente vamos a estar jugando 9 rondas. Cada ronda es un mes. Y cada ronda refiere más o menos las acciones que uno hace durante un día en esta vida de músico. Así que empezamos aquí en abril. Después bajamos un poco y vamos a encontrar que en esta zona de aquí aparece el concepto de bolo random. Tuve que buscar a qué se refería el concepto de hacer un bolo, que básicamente es una presentación. Entonces tenemos varias cartas con la letra A, B y C. Vamos a elegir al azar 3 de cada una y van a formar una sola baraja. Como son 9 rondas, se podrán imaginar, vamos a usar solamente una carta por ronda. Y vamos a dejar las cartas C en la parte de abajo, las B encima y las A encima. Vamos a ir usando una por ronda. Después nos vamos aquí a la zona de la madrugada. Y en la madrugada es cuando nos vamos de fiesta. Entonces tenemos 5 locales distintos donde vamos a dejar estas cartas según corresponda. Tenemos a Slinky, por ejemplo, que tiene... Hay que pase la moto. Tenemos a Slinky que tiene este símbolo de comodín. Las dejamos aquí. Obviamente las vamos a ir revolviendo. Tenemos a Jax para dejarlo en esta zona. Y así con los demás.
Ahora, otra pequeña diferencia en cuanto al modo para 2 a 3 jugadores versus el de 4 y 5 tiene que ver precisamente con estos espacios de aquí que están en blanco. Vamos a usar estas fichas, pero cuando somos 2 a 3 jugadores vamos a usar la número 7, 8, 9, la 10 que tiene un punto y la 11 que tiene 2 puntos. Esto se va a ir cambiando constantemente, así que las vamos a revolver y vamos a dejar una en cada una de estas zonas. Vamos a dejar, por ejemplo, este 9 aquí, este 8 acá. Ahí ustedes pueden seguir una estructura, pero esto va a ir cambiando constantemente. Ya van a entender enseguida la nomenclatura. Vamos a elegir a un jugador inicial que el manual sugiere sea la persona que más recientemente cantó en la ducha. Y esa persona va a dejar su uñeta en la zona más a la izquierda de aquí del tablero. La siguiente persona la va a dejar un poquito más al lado y así. En este caso, suponiendo que fuésemos 3 jugadores, vamos a dejar esto aquí. Entonces el celeste va primero, naranjo después, amarillo después. Eso con respecto al tablero general. Nos vamos ahora al tablero personal. Tenemos aquí un tablero personal y cada jugador va también a elegir un color correspondiente. Supongamos que este es el del azul. Tenemos también 10 cartas donde están los músicos. Vamos a revolverlas y cada jugador va a recibir 2 de estas cartas para elegir una. También, si gustan, pueden elegir directamente a su músico en base a características personales o como prefieran. Pero en este caso veo estas 2 cartas y elijo uno. Supongamos que elijamos a Benji Bam Bam Bernstein. Entonces me voy aquí a todos los tableros de jugador que tengo y busco a este baterista. Y voy a dejarlo aquí en mi tablero. Fíjense bien que algunos músicos tienen aquí ciertos espacios disponibles para sus piezas correspondientes. Eso es porque cada músico tiene ciertas habilidades y algunos tienen ciertos límites en cuanto a sus habilidades. Así que tienen que dejar ahí esas piezas según corresponda. Este no tiene, así que no pasa nada. Después vamos a buscar entre las piezas acrílicas al músico correspondiente, que es este que tenemos aquí, y vamos a ubicarlo en nuestra pieza de nuestro color. Esto es muy importante porque con esta pieza vamos a hacer las acciones disponibles en el tablero. Esta colocación de trabajadores finalmente se ve reflejada en este trabajador. En esencia tenemos un trabajador. Después vamos a ubicar uno de nuestros cubos aquí en el número 0 de royalties y vamos a buscar nuestro switch de on y off relacionado con el subidón de azúcar. Y vamos a dejarlo por el lado off, que por cierto este también trae un pequeño plástico para sacarlo la primera vez que jueguen. Después nuestros indicadores de talento, reputación y canciones van a quedar en el número 2. Estas perillas se pueden mover, algunas más fácilmente que otras, pero se mueven, ahí muévelo con confianza. Y nuestro antojo inicia en 0. Entonces vamos a mover aquí estas perillas y ahí ya estaríamos listos con este jugador. El cassette y el contrato discográfico, perdón, vamos a dejarlo boca abajo, aquí al costado. Los demás cubos quedan al alcance y nuestra estrella queda fuera del tablero para poder indicar después la puntuación. Después vamos a identificar cuál es la cantidad de jugadores, en este caso supongamos que somos 3, y vamos a sacar 3 cartas de la baraja de manager. Un pequeño detalle, por cierto, en el manual dice que vienen 10 cartas de manager, pero en realidad son 6. Hubo un pequeño error ahí de impresión. Así que elegimos 3 cartas de manager, las dejamos boca arriba, y en orden inverso de juego vamos a elegir cada uno un manager. Vamos a elegirlo y lo vamos a dejar en esta zona de aquí. El manager tiene ciertas particularidades, puede ser bastante útil, pero también hay que pagarle. Y no hay que pagarle poco. Así que, como dice el manual, no lo consideren como un amigo. Esta es una relación netamente de negocios. Después vamos a barajar las cartas de trabajo y vamos a entregar 2 a cada jugador. Y va a elegir uno de estos trabajos. Las cartas muestran aquí en qué horario debo trabajar, cuál es mi remuneración y si es que tengo alguna habilidad en particular o no. Algunas de estas cartas tienen horarios que son cambiantes o incluso variaciones en nuestra remuneración. Ahí en esos casos es cuando entra el dado, porque a veces al principio de la ronda debemos lanzar el dado para indicar en qué zona estamos. Por ejemplo, los que tienen trabajo variable lanzan el dado para ver a qué hora trabajan. Los que tienen sueldo variable también lanzan el dado para ver cuánto van a recibir si es que trabajan, y así. Así que cada uno elige solo un trabajo y lo deja aquí, tapando la zona que dice músico emergente. El resto se devuelve a la caja. Vamos a entregar también a cada jugador 2 cartas de experiencia vital, y esta es la parte del set collection en el juego. Cada una de estas experiencias tiene texto, pero es netamente anecdótico. Lo que nos interesa son estos símbolos de acá. Entonces, recibo una primera carta, después recibo una segunda carta.
Si son de símbolos distintos, la mantengo, pero si son símbolos iguales, debo devolverla al final de la baraja y sacar una nueva carta, hasta que tenga dos símbolos distintos. Más que nada para no empezar con dos símbolos iguales. El resto de cartas se devuelve a la caja. Cada jugador también va a recibir $1, sí, literalmente $1. Suena como poco y la verdad es poco, pero recuerden que estamos en 1977. Y también vamos a recibir 3 cartas de objetivo. Vamos a verlas y vamos a elegir solamente 2. Algunas pueden puntuar durante la partida y otras al final de la partida. Algunas incluso tienen requisito en cuanto a cierta cantidad de veces que hice algo, y ahí entra en juego algunos de los cubos que tenemos, pero otras se mantienen en secreto hasta el final del juego. Y cada una entrega puntuación. Y punto importante, si entrega puntuación durante la partida se recibe inmediatamente. Porque hay otra forma de acabar el juego, que es cuando alguien alcanza los 50 puntos durante la partida. Así que ahí ya tenemos ciertas consideraciones. Supongamos que este jugador eligió estos 2 objetivos. Muchos de ellos también dicen si quedan boca arriba o no, así que ahí los dejamos donde corresponda. Recibimos finalmente un caramelo cada uno y ya con eso estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Vamos a jugar una serie de rondas y de turnos en las que cada jugador va a intentar hacer diferentes acciones para poder aumentar sus 3 indicadores: talento, reputación y canciones. Eso para poder acceder a mejores puntuaciones y finalmente alcanzar el mayor puntaje posible. Hay 3 colores en particular que son muy útiles durante el juego para poder entender mejor qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, que son el rojo, el negro y el azul. Cuando algo está en rojo indica que perdemos eso para poder hacer lo que está ahí. Aquí por ejemplo perdemos $1, perdemos $2 y así diferentes números. Mientras que lo que está en negro son cosas que ganamos. Por ejemplo, si vamos al local de ensayo, por $1 ganamos un talento. Aquí en la zona de la emisora de radio no tenemos ningún costo y además ganamos una reputación. Aquí por ejemplo gastamos $3 y podemos ganar nuestra pieza de cassette. Y así diferentes alternativas. Y lo que está en azul son requisitos. Por ejemplo, para poder tocar en TJs necesito al menos 3 de talento. Y si hago esa acción gano una reputación y un punto, que es este símbolo de estrella. Si quiero tocar en el Panda Palace necesito 4 de talento o 5 de reputación, tener al menos 3 canciones y además un asistente, que es este símbolo que tenemos aquí, que es este personaje de acá. Y contratar asistentes tienen diferentes costos según donde tengamos espacios disponibles. Pero esos son los 3 grandes elementos a entender durante la partida. Color rojo pierdo algo, color negro ganó algo, color azul es el requisito para ese algo. Y la ronda inicia con la fase de preparación. Lo primero que hacemos es revelar un evento. Aquí aparecen distintas alternativas, algunas positivas, otras negativas, algunas dan dinero, algunas bloquean ciertas posibilidades. Lo importante es siempre darles lectura en voz alta y que va a quedar presente durante toda la ronda. Por ejemplo, esta dice que nadie puede contratar promoción independiente en esta ronda. Lo que debiésemos hacer es dejar esta carta en esta zona de aquí para poder recordarlo. A veces, por ejemplo, va a pasar que el local A no está disponible, así que dejamos la carta ahí, pero si lo dejan ahí a mano puede también ser suficientemente útil. Después revelamos una nueva carta de bolo random que tiene también distintas acciones, algunos textos relacionados también con lo gracioso que puede ser alguna situación, una fiesta privada, por ejemplo, cosas así. Y aquí también nos indica cuánto ganamos y de qué. Después, los jugadores que tengan turnos variables van a lanzar el dado para saber en qué horario les toca trabajar en esta ocasión, si de día, de noche o de madrugada. Y hay ciertas habilidades que se ejecutan en ciertos momentos del juego. En el caso del Dr. Zafiro, por ejemplo, ahora puede utilizar su habilidad. Y ya habiendo finalizado la fase de preparación, nos vamos a la fase de acción. Aquí es donde empieza realmente el juego y cada jugador va a tomar a su trabajador y lo va a ubicar en algún espacio disponible para poder hacer esa acción. ¿Cuáles son esas acciones? Por ejemplo, la entrevista. Dejo mi personaje aquí, no tiene ningún requisito, aumento 1 de reputación. Entonces, tomo aquí mi tablero personal y aumento 1. Estaba en 2, ahora está en 3. Tan simple como eso. Quizá quiero gastar $1, voy a pagarle ese $1 al banco, voy a irme aquí al local de ensayo y voy a aumentar 1 de talento. Así, diferentes alternativas. También lo que puedo hacer es contratar promoción independiente, pero aquí hay requisitos. Por ejemplo, esta me pide un contrato discográfico que lo obtengo acá abajo y esta me pide o un contrato discográfico o una canción. Pago esa cantidad de dinero y recibo lo que está ahí disponible. También quizás puedo contratar aquí publicista y en ese caso por $1 gano una reputación y un punto. Aquí en estas zonas voy a poder contratar hasta 3 asistentes, siempre uno por turno. Y la gracia es que estos lugares, una vez estén utilizados, ya no pueden ser usados por nadie más en esa ronda.
Entonces, yo por ejemplo quiero contratar a un asistente. Están estos lugares disponibles, así que voy a dejarlo aquí. Y como es mi primer asistente, pago $1 y recibo al primero. Después, por ejemplo, jugador naranjo también quería contratar a un asistente, pero va a tener que hacerlo acá, por $2. Y el siguiente por 3. Ahora, si yo ya tuviese un asistente, debo pasar al segundo. Supongamos que el naranjo contrató aquí. Yo voy hacia el segundo, así que ahora el segundo vale $4, no 2. Así que ahí me va a salir un poquito más caro. Por eso es importante aquí el orden de turno. Y se van a dar cuenta rápidamente que puede ser utilizado de muchas formas a su favor. Después, un poco más abajo, una acción muy importante, el contrato discográfico, que tiene ciertos requisitos. El primero es sí o sí tener este cassette que obtenemos acá. Me pide también 3 canciones, 3 de reputación y 3 de talento. Lo puedo ubicar aquí y ahora voy a aumentar mi indicador de royalties. Entonces, en cada ronda voy a recibir esa cantidad que se ve expresada en este tablero. Después, más adelante, puedo renegociar mi contrato y obtener más regalías e incluso puntaje. Y ya finalmente, con 8 de talento, 8 de reputación y 8 canciones al menos, ya puedo obtener el máximo de royalties. Así que este lugar de aquí no se mueve tan frecuentemente. Al contrario, se mueve un par de veces nomás durante la partida. Finalmente, durante el día tenemos también la acción de recuperación. Y a veces es opcional y a veces no. Vamos a dejarlo más para adelante cuando entendamos cómo funciona el subidón de azúcar. Pero la recuperación va a bajar en 1 nuestro nivel de antojo. Manténgalo ahí presente por ahora. Entonces, jugador azul, por ejemplo, va a hacer esta acción, aumente lo que corresponda. Jugador naranjo va a hacer esta acción, paga lo que corresponda, aumente lo que corresponda. Jugador amarillo va a contratar aquí un asistente. Todos hacemos las acciones de día, pasamos a la acción de noche. Y ahora, mismo orden de turno y nos vamos a estas zonas de aquí. Muchos, por no decir casi todos, tienen un requisito importante. Empezamos a tocar en pequeños lugares, va creciendo y después ya podemos llegar incluso hasta un estadio. Pero fíjense los requisitos. Este, por ejemplo, pide entre talento y reputación 19 o más. Tener 8 canciones y también tener 3 asistentes. Entonces, esto va a ser para después. Quizá incluso ni siquiera alcancemos a llegar a esto. Pero lo importante es que muchos tienen un espacio disponible y otros tienen más espacios disponibles. Entonces, si tuviese los requisitos, perfectamente podría presentarme yo aquí en el Panda Palace. Gano $1, puedo elegir entre un talento y una reputación y además gano 3 puntos. Pero después el siguiente jugador perfectamente también se puede presentar, solamente que el espacio que sigue es un poquito peor. Lo mismo en esta arena, lo mismo en el estadio, tenemos varios lugares disponibles. Aquí es también donde puedo presentarme en este bolo random. Y fíjense que tiene aquí un símbolo de infinito. Eso, que también lo vamos a encontrar aquí, por ejemplo, tiene que ver con que no hay límite mínimo ni máximo de trabajadores que pueden quedar ahí. Yo puedo hacer este bolo y después otra persona hacer el mismo. Simplemente compartimos espacio. Lo mismo aquí en estas acciones de acá, que ya vamos a ver. Lo mismo aquí en la zona para dormir. Así que supongamos que aquí este músico se presentó en TJs. Este jugador aquí hizo su presentación en el bolo random. Y este de aquí simplemente estuvo acá. Ahora nos vamos a la madrugada. Y tenemos algunas alternativas también. Y aquí vienen en relevancia estos números que se ven acá. Esto indica el orden de la siguiente ronda. Entonces, por ejemplo, mi acción puede ser acostarme temprano. Y eso me asegura ser el primer jugador en la próxima ronda. Pero en esta vida de rock difícilmente alguien va a querer acostarse temprano. Lo que le interesa es irse al estudio de grabación o irse de carrete, dicho bien en chileno, a alguno de los locales de moda. Y estas cartas son bien interesantes porque tienen diferentes habilidades e incluso nos van a permitir, comillas, romper ciertas reglas. Y también tiene un sistema de decisiones, algunas de ellas, que le dan un toque extra al juego. Por ejemplo, supongamos que en mi turno me voy a ir de carrete al backstage. Tomo la primera carta y leo lo que dice. Esta dice, por ejemplo, todos los demás ya han encontrado rollo. Ganas una canción o te acuestas temprano y finalizas tu turno. Ahí tú decides qué es lo que prefieres hacer. Otro, por ejemplo, aquí en Hoovers. Dice que acabas solo en un bar lleno de gente feliz, compones una canción sobre la soledad y es un éxito. Ganas una canción y 2 dineros. Así, diferentes alternativas. Hay algunas, como por ejemplo esta de aquí, que dice: el camarero te reta a un juego de beber chupitos con dados. ¿Aceptas? Si es que aceptas, tienes que lanzar dados y podrían pasar cosas buenas o malas. Y si no aceptas, robas una carta. Entonces, hay detalles bien interesantes y bien jocosos dentro del contexto de juego que podrían hacer que ganes algún elemento o incluso puedas perder.
Pero también aquí está el elemento Set Collection del juego, porque tenemos 4 símbolos distintos y también tenemos el comodín. Recuerden que al principio del juego recibimos 2 cartas de experiencia vital que tienen símbolos. Esto es porque si durante la partida reúno 4 símbolos iguales o 4 distintos, los canjeo por 5 puntos. Y esos 5 puntos se reciben automáticamente y no puedo decidir no obtenerlos. Así que ya tengo más o menos claro de dónde quiero ir y por qué, porque puedo canjearlos rápidamente por 5 puntos. Algunos de estos incluso me dan puntaje, por ejemplo voy a ir a Jax y además recibo un punto para compensar un poco la probabilidad de que voy a empezar más tarde la próxima ronda. Y otro punto importante es que esta acción del estudio de grabación la vamos a hacer solamente una vez durante el juego. Ya obtenido este cassette vamos a poder voltear nuestra loseta. En este caso teníamos esta pieza de aquí boca abajo, supongamos que el amarillo se fue para acá, pagó los $3, punto importante, y esta se voltea, entonces ahora está disponible. Eso con respecto a las acciones de día, de noche y de madrugada, pero hay ciertas acciones que podemos hacer y algunas que comillas debemos hacer durante cualquiera de estas 3 fases, que son las que tenemos aquí en negro. Por ejemplo, comprar o vender caramelos. Cada uno vale $1 y puedo hacerlo hasta 3 veces. Entonces simplemente, por ejemplo, durante el día me puedo venir para acá y después durante la noche hacer mis acciones correspondientes. Quizás estoy de noche y en la madrugada, en lugar de venir para acá, me vine para acá. Ningún problema en ese sentido. También puedo donar sangre, que recibo $1. También puedo componer una canción donde voy a aumentar en 1 mi indicador de canciones. O, quizá la parte más importante, trabajar. Esto tiene un toque bien interesante que fue motivo también de risas durante la partida, porque ciertos trabajadores, o ciertos músicos mejor dicho, deben trabajar a cierta hora. Aquí, por ejemplo, nuestro jugador estrella dice que debe trabajar de noche. Esto quiere decir que su acción de noche debe ser trabajar. Entonces, estamos aquí de día, este jugador está acá, este jugador está acá. Me toca a mí, ya todos hicimos nuestras acciones de día, paso a la noche, yo debo trabajar. Entonces me voy a la casilla trabajar, que también es infinito, no tiene límite mínimo ni máximo de jugadores. Y voy a hacer la acción que corresponde a trabajar. En este caso dice, depende del número de páginas que revises, como rol de corrector, tiro el dado. Y en base a eso recibo cierta cantidad de dinero. Salió un 5 y dice que entre 5 y 6 recibo $3. Así que me voy al banco y recibo mis billucos, mis morlacos, como quieran llamarlo. Y lo dejo ahí en mi reserva. ¿Cuál es la situación? Como pudieron darse cuenta, trabajar como que me restringe un poco. Entonces, si quiero y me atengo a las consecuencias, no voy a trabajar. Y si no voy a trabajar, recibo una ficha de faltaste al trabajo. Y si consigo 3 de estas, me despiden y pierdo el trabajo y no se recupera de ninguna forma. Que de hecho es algo que el juego de cierta forma te invita a hacer. No hace falta terminar la partida con trabajo, porque cuando ya pierdo mi trabajo me transformo en músico profesional. Y ahí ya es la música la que me da sustento. Por eso mejores lugares me dan más dinero. Pero al principio de nuestra carrera probablemente querramos tener dinero, así que querramos ir a trabajar. El que trabaja de madrugada, lo mismo. Estamos aquí, le toca hacer su acción. Por ejemplo, este se va a venir para acá. Le toca al naranjo y tiene que trabajar de madrugada, así que se va aquí a esta zona y recibe su dinero. Aquí estos números tienen mucho que ver con quién va a empezar en la siguiente ronda. Y supongamos que esto quedó así. Cada quien hizo todas sus acciones. Entonces ahora nos vamos a la fase de mantenimiento. Lo primero es cobrar royalties, si es que tenemos royalties. Este jugador, por ejemplo, supongamos que está aquí en el nivel 1, así que va a recibir $2. Lo saca del banco y los recibe. Algunos después van a recibir dinero y puntos, también va sumando ahí su puntuación. Pero al principio del juego difícilmente vamos a tener royalties. Después vamos a una fase que se hace solamente 3 veces durante el juego, que es pagarle a nuestro manager. Vamos a pagarle en junio, en septiembre y en diciembre. En junio se le paga $1, en septiembre 3 y al final del juego $5. Las habilidades de los managers son variadas y solamente se pueden usar una vez por ronda. La giramos la carta para indicar que ya la utilizamos y hay una, por ejemplo, que aumenta 1 o disminuye 1 el resultado de un dado. Tan simple como eso. Otras te entregan algunos elementos extra y así. Y ahora, ¿qué pasa si no tengo dinero para pagar al manager? Ahí vienen los problemas. Por eso insiste el manual que el manager no es nuestro amigo. Supongamos que el jugador amarillo tiene 10 puntos. Estamos al final de septiembre y tiene solamente $2.
Este manager cobra 3. Entonces, pierdo todo el dinero que tenía y por cada dólar que no me alcanzó para pagarle, voy a perder 3 puntos. Y 3 puntos igual es harto en este juego, así que lamentablemente voy a bajar ahí y ya queda la deuda saldada. Perdí el poco dinero que tenía, así que mantengan siempre un pequeño chanchito a modo de alcancía para pagarle al famoso manager. He estado en partidas donde nunca usé al manager e igual tuve que pagarle, así que es una relación de amor y odio con el manager. Después disponemos el nuevo orden de turno según los números. Por ejemplo, amarillo está en número 1, así que va a ser el primer jugador. Después está el naranjo en el 5, así que va a ser el segundo. Y después está el azul en tercer lugar. Si por algún motivo durante la partida más de una persona hiciese estas acciones de aquí, lo que se hace es ir desplazando hacia la izquierda y siempre va a contar el que esté más recientemente ahí. Por ejemplo, el naranjo fue a trabajar, este jugador estaba aquí y ahora lo que voy a hacer es, comillas, empujar a este jugador. Entonces ahora el amarillo va a ir primero que el naranjo. Eso ocurre excepto aquí, en acostarse temprano. El primero que llega aquí no desplaza a nadie ni es desplazado por nadie y ya se asegura el primer lugar en la siguiente ronda. Después recuperamos nuestras figuras de personaje, van aquí a nuestra reserva, van a quedar disponibles para la siguiente ronda. Comprobamos si tenemos azúcar baja en nuestra sangre, ya vamos a ver ahora todo lo relacionado con caramelos. Y tomamos todas las fichas de los locales, las vamos a revolver y las vamos a volver a ubicar. Por eso les decía que estas van cambiando constantemente. Algunos a veces están más de moda que otros, es un poco lo que explica el manual. Entonces, estaba aquí, estaba acá y así con todos los locales. Después nos vamos a nuestra ficha de marcador de ronda. Estábamos en abril, entonces ahora pasamos a mayo y se reinicia todo lo que acabamos de hacer. Fase de preparación, entonces el evento se descarta, se revela un nuevo evento, se aplican sus acciones, este bolo random se descarta, aparece uno nuevo y así. Ahora, si se fijan, son pocas acciones y muchas cosas que hacer. Es por eso que tenemos a nuestro... ¿cómo decirle? Nuestro estímulo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y ese estímulo nos permite hacer más acciones durante la ronda. Esa es un poco la intención detrás de ese caramelo. Y su función es muy simple. Primero, el caramelo puede ser consumido durante el día, la noche o la madrugada. Puedo consumir uno por cada una de estas 3 estaciones. Y antes de ubicar a mi músico, voy a declarar que voy a consumir un caramelo. Lo descarto y voy a retirar la primera carta de su bidón de azúcar y voy a hacer lo que dice. Muchas de ellas, por no decir casi todas, tienen aquí la misma indicación que es lo que permiten. Es una acción extra, pero voy a tener que subir mi nivel de antojo y al mismo tiempo lanzar un dado. En este caso, como es mi primer caramelo consumido, voy a aumentar en 1 mi nivel de antojo y lanzo el dado. Y pueden pasar dos cosas. Si el número es igual o superior, no pasa nada, pero si es menor, voy a tener que irme a recuperación en la próxima ronda. Eso quiere decir que voy a dejar aquí mi indicador de off a on en cuanto a mi subidón de azúcar, y la próxima ronda, mi primera acción sí o sí debe ser irme a recuperación. Me voy a recuperación y cuando haga esa acción voy a bajar 1 mi nivel de azúcar. Así, de cierta forma, me voy rehabilitando de este subidón de azúcar. Esta carta queda aquí a un costado. Si es que otro jugador hace la acción, también va a retirarla, la va a leer. Y hay una carta en particular, que es esta misma de aquí, que no tiene una bonificación extra y de cierta forma pierdo ese caramelo. Lo bueno es que no lanzo dados ni aumento mi antojo, y además hay una carta de subidón de azúcar que me da 2 acciones. Hay solamente una, así que manténganlo ahí como un potencial riesgo. Y es ahí donde aparece este símbolo de aquí, este caramelo tachado. Básicamente eso quiere decir que no puedo usar mi acción extra antes o después para hacer esa acción. Por ejemplo, no podría hacer 2 presentaciones en una misma ronda. No puedo contratar más de un personal por ronda también, por eso ese símbolo. No puedo trabajar más de 2 veces. Entonces, esa es la limitación con respecto a ese caramelo. Me sirve para hacer más acciones, pero tiene siempre un límite. Ahora, la ronda transcurre, volvemos a la fase de mantenimiento, y en este mantenimiento lo que vamos a hacer es tomar también todas las cartas de subidón de azúcar, las vamos a mezclar con las que todavía estaban disponibles y volvemos a formar esta baraja. O sea, esas cartas que fueron utilizadas van siendo constantemente reubicadas en su baraja.
Y así vamos a jugar, van a transcurrir diferentes rondas, vamos a pagar al manager, vamos a ir mejorando cada vez más nuestras canciones, nuestra reputación, vamos a poder hacer mejores presentaciones, vamos a perder el trabajo, pero no importa porque ahora me mantengo como músico. Y después vamos a llegar a la última ronda. Llegamos al fin del juego. En el fin del juego, además de tener que pagarle los $5 al manager, vamos a revisar también ciertos objetivos. Muchos de estos objetivos se logran al final del juego, pero también algunos durante la partida. Y aquí cuando se juega de 2 o 3 jugadores está solamente disponible el primero de ellos. Cuando somos 4 o 5 hay un orden aquí que podemos seguir. El primero que lo logra gana 8 puntos, el segundo 5, el tercero 3. Aquí como somos 3 jugadores en este ejemplo, simplemente el primero que lo logra gana 5 o el que mejor lo logra al final del juego gana 5 según el objetivo. Y segundo y tercer lugar no reciben nada. Podría pasar eventualmente que no lleguemos al final de diciembre y que durante la partida alguien alcance los 50 puntos. Si eso ocurre, el juego termina automáticamente, pero muy probablemente vamos a seguir jugando hasta el final. Recordar también que hay ciertos límites en cuanto al talento, la reputación y las canciones, y ese límite es 11. Cuando yo llego a ese número y puedo subirlo 1 más o 2 más, voy a recibir $1 en lugar de subirlo más aún. Y eso es importante también porque al final del juego voy a recibir 2 puntos por cada uno de estos 3 indicadores que hayan llegado hasta el máximo. Y recibo 2 puntos extra si estaban los 3 al máximo. Vamos a repartir entonces la puntuación de estas cartas de aquí arriba. Vamos a revelar los objetivos personales que se puedan cumplir. Este, por ejemplo, dice terminar la partida con un talento igual a tu reputación. Si lo hago, gano 5 puntos. Voy aumentando aquí en el indicador. Gano también 1 punto por cada $3 que me hayan sobrado. Difícilmente me va a sobrar tanto dinero, pero podría servir. Y ahí vemos quién se declara ganador o ganadora según la cantidad de puntuación. Eso es Rock Hard 1977. Si quisieran un par de rondas de ejemplos, se van a dar cuenta rápidamente que es muy simple. Supongamos que estamos en mayo. Vamos a jugar amarillo, naranjo y celeste, así que los voy a dejar por aquí. Y supongamos que el amarillo va a hacer una entrevista. Toma su tablero, aumenta 1 su reputación. Después el naranjo va a pagar $3 porque tiene el contrato discográfico. Y va a aumentar 2 reputación y 2 puntos. Aumenta aquí sus 2 puntos. ¿Dónde está la estrella? Aquí está la estrella. Gana 2 puntos. Después el azul va a contratar a su primer asistente. Paga $1 y recibe una de estas fichas. La deja aquí a su alcance. Todo hicimos las acciones, pasamos a la noche. El amarillo va a ir a trabajar, por ejemplo, va a recibir su dinero. El naranjo se va a presentar en Fox Den, va a confirmar que efectivamente cumple el requisito, en este caso sí lo cumple, así que recibe un talento y 1 punto, gana su punto, y el azul se va a ir al bolo random y va a ser la acción que ahí aparezca. Todos hicimos acciones de noche, nos vamos a la madrugada entonces. El amarillo va a irse al backstage. ¿Qué dice backstage? Dice todos los demás ya han encontrado a Roy. Ah, esa ya la habíamos leído. Leamos otra para que tenga variedad. ¿A quién no le gustan los gemelos? Ok, ganas una reputación y una estrella. A ver otro. Un fotógrafo de una revista nacional te saca una foto con un músico famoso. Ganas 1 de reputación o pierdes $3 para ganar 2 puntos. Hay diferentes alternativas. Después pasamos al naranjo que se va a ir a Jax, así que toma su carta, lee lo que ahí aparezca y después el azul se va a acostar temprano. Entonces, fase de mantenimiento, cobramos royalties el que tenga royalties, pagamos al manager, en este caso no hay que pagarle porque no estamos ni en junio, ni en septiembre, ni en diciembre. Disponemos el nuevo orden de turno, en este caso va a empezar el azul, después el naranjo y después el amarillo. Vamos a hacer aquí una pequeña vuelta. Después recuperamos las figuras de personaje. Después comprobamos si tenemos azúcar bajo en la sangre o no. Si por ejemplo tengo el azúcar bajo y me toca efectivamente ir a recuperación, me vengo para acá y ahora puedo voltear esta ficha para dejarlo en off. Barajamos las cartas de subidón de azúcar, tomamos las fichas de local de moda y las revolvemos y hacemos avanzar la ficha de marcador de ronda. Aparece un nuevo evento y así vamos jugando. Y eso es Rock Hard 1977. Situación particular para el modo 2 jugadores es donde aparece la carta de estrella emergente. Si se fijan, hay algunos pequeños números aquí. Vamos a suponer que el jugador amarillo queda fuera de la partida, se enfrenta el azul contra el naranjo. Y en cada ronda van a haber 3 acciones que van a estar bloqueadas. Y eso es lo que aparece aquí en resumen. Entonces, voy a tomar cubos de un jugador que no esté siendo utilizado. En este caso supongamos que va a ser el amarillo. Voy a revisar aquí o en el tablero y voy ubicando los cubos correspondientes. Por ejemplo, aquí en abril dice que
En entrevista radiofónica aparece un cubito, así que esto está bloqueado. En locales de ensayo B, aquí está bloqueada la noche. Y en madrugada el backstage está bloqueado. Entonces esos lugares no están disponibles. Esa es una pequeña adaptación que después les va a hacer mucho más sentido porque va tapando ciertos espacios que podrían ser más beneficiosos. Pero esa es la pequeña gran diferencia cuando se juega de a 2 jugadores, la estrella emergente. Y eso es Rock Hard 1977. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego Rock Hard 1977. Comentario positivo en primer lugar. Me gusta cómo está inserta la temática del juego en la mecánica. El que cada cosa que vamos haciendo tiene mucho que ver con esta vida de músico a la cual aspiramos. El cómo logramos conseguir más fama. El cómo nos enfrentamos a ciertos dilemas también relacionados con la música. Entonces muy bien en ese sentido. Segundo punto positivo, me gustó mucho el cómo se dan ciertos espacios para interactuar socialmente durante la partida. De cómo uno vive precisamente esta vida de músico. El consumir caramelos, por ejemplo, las cosas que uno dice antes de hacerlo. El no ir a trabajar, como que no es un juego party en ningún sentido. Pero se presta para bromas y situaciones que no son parte de la mecánica del juego. Pero que cuando aparecen lo hacen mucho más disfrutable. Así que me gustó mucho que aparezca esa dinámica durante la partida de forma muy natural. El punto negativo tiene mucho que ver con la cantidad de jugadores. Porque siento que es un juego que está pensado para cierta cantidad de jugadores. Y esa cantidad creo que es 3, máximo 4. 5 ya es quizás mucho. Si bien se puede jugar de a 5, el no tener tantas acciones disponibles limita mucho el camino que debes seguir. Por ejemplo, la acción de conseguir tu cassette en el estudio de grabación es una acción muy importante durante la partida. Y es fácil bloquearla. Entonces si juegas de a 3... fácilmente van a pasar al menos 2 rondas en las cuales alguien no lo va a conseguir. Entonces se va a atrasar con su contrato discográfico. Y eso también puede hacer que recibas menos dinero. Hay hartas cosillas ahí ocurriendo que tienen mucho que ver con esta decisión. Pero también puede pasar un efecto en el sentido de carrera. De quién llega primero a tal parte. Entonces, cuando se juega de a 5 es quizás demasiado. Y al final el que va de último va a tener que quedarse con lo que queda. Y puede atrasarse bastante. Entonces, en estricto rigor, me gustó mucho este juego, he visto jugándolo bastante, pero tengan ojo con la cantidad de jugadores. Aparte que la partida no es breve, puede demorarse un poquito 2 horas o incluso más, para que lo tengan en consideración. Si lo juegan de a 3 o 4, incluso de a 2, maravilloso. Así que muy recomendado Rock Hard 1977. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil, recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal, quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video.